Bienvenido de nuevo, agradecemos infinitamente su participación. Esperamos con entusiasmo este tercer día y que pues el desarrollo de toda la sesión mejore. Estamos muy felices de seguir en este camino con ustedes. Bienvenido de nuevo y en especial a los que hoy se integran a este curso de desplazamiento interno que ha organizado la Red Clamor. Yo soy la hermana Marcela Cundafé, terciaria capuchina, y también formo parte de la Red Clamor, representando a JP Confere. Estaré acompañándoles este día junto con mis compañeros también que están ahí, que forman parte también de la red. Estamos entonces en esta tercera semana del taller, por lo tanto invitamos a los que hoy se han integrado a retomar también las anteriores sesiones que están en nuestras redes sociales y en el chat también que ya está habilitado para esta ocasión y donde hemos estado hablando en este momento, están también los enlaces para que se sigan poniendo al día y toda la sistematización también del segundo encuentro, donde pueden ustedes encontrar experiencias, aportes y las preguntas que han surgido durante este curso. Por lo tanto, les volvemos a recordar que estamos en el formato webinar. Entonces, ustedes ya saben que tienen en sus pantallas las herramientas de preguntas y respuestas en el chat. Y cuando se habilite para que puedan compartir ustedes sus preguntas, al final, pues ya saben, levantar la manito, ¿verdad? Saludamos también a todos los integrantes de la Red Clamor. La primera sesión que se realizó se desarrolló con el primer verbo acoger, dando algunas experiencias y contenidos de cómo se ha aplicado el verbo desde las orientaciones pastorales y también los aportes y recordamos de la Casa Refugio para Migrante de la 72. La semana pasada, en nuestra segunda sesión, se realizó un análisis desde el método ver, juzgar y actuar para conocer algo sobre las causas que se originan aquí en Honduras, sobre todo el desplazamiento forzado, el interno. Se nos hizo mucho hincapié desde el mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Migrante y, por supuesto, desde las orientaciones pastorales publicada por el Discaterio en relación de cómo debemos proteger a los desplazados internos. Recordemos también que vimos cómo estas orientaciones dan una serie de listas y propuestas vinculadas en este verbo de proteger en el marco normativo de protección. Se nos recordó todo lo que también podemos o nos aporta desde los derechos universales para los desplazados. También este mismo aspecto se vio algo del marco internacional, regional, ¿sí? Y se nos dieron pues muchas orientaciones de cómo aplicar desde las orientaciones en nuestras obras pastorales. Pero sin meternos en más, vamos a iniciar nuestra tercera jornada. Presentamos a el padre Juan Luis Carvajal Tejeda, que nos acompaña en este día de hoy. Él es sacerdote religioso, misionero de San Carlos, conocidos como los escalabrinianos. Actualmente él es secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala. También es catedrático en el Seminario Mayor, comprometido al servicio de personas migrantes y refugiados desde hace 25 años en diferentes misiones y responsabilidades en varios países, sobre todo en los países fronterizos. Entonces, le damos la bienvenida al Padre, nos alegra tenerlo entre nosotros y que en este día va a compartirnos su experiencia. Adelante, Padre Juan Luis. Sí, muchas gracias, hermana Marcela. Un saludo para todos, para todas. Un gusto compartir. Lamentablemente yo no estuve en las sesiones anteriores, así es de que no puedo anclarme exactamente, ¿no?, en el desenlace, bueno, en este proceso. Pero bueno, gracias por la invitación y es un gusto para mí compartir con ustedes desde un poco, sí, desde la experiencia, pero claro, tomando en cuenta los documentos más recientes desde la sección Migrantes y Refugiados del mensaje del Papa Francisco. Entonces yo quiero compartir con ustedes una presentación. Voy a ver si tengo habilitado aquí compartir. Me parece que sí. Vamos a ver. Quiero
¿Pueden ver la imagen ya? Sí, padre, ya podemos Pueden. verla. Sí, bueno, sé que somos varias personas las que estamos aquí, ¿no? Ahora reunidas de varios lugares, veo que hay de Nicaragua, bueno, así es de que un gusto. Am, Desplazamiento interno. Sobre todo a mí me ha tocado este verbo de promover que ya ha manejado el Papa Francisco desde antes, ¿no? No es que haya sido solo para este mensaje, sino que ya traemos reflexionando los 4 verbos desde hace rato. Quisiera comenzar con una pequeña oración nacida del texto del mensaje del Santo Padre, que dice así: Te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar cerca de los nuevos crucificados y desesperados de nuestro tiempo. Enséñanos a enjugar sus lágrimas, a confortarlos como supieron hacerlo María y las otras mujeres al pie de tu cruz. Papa Francisco. Amén. Nos encomendamos así al Señor para compartir la vida, compartir nuestras experiencias en la atención y protección a personas en los movimientos migratorios mixtos, con todos sus sufrimientos. Ahora, claro que, ¿cuáles son las fuentes de las que estoy tomando esta información y las que fui sugerido, ¿no? Por un primer momento está el mensaje. Esto lo estoy añadiendo yo, no fue lo que me lo pidieron, pero tomo porque fue lo más reciente hablando de los desplazamientos en este año 2020. El 15 de febrero del 2020 estuvo el Consejo, perdón, ya me voy por ahí, estuvo el Consejo Ordinario de la Secretaría de los Sínodos de los Obispos, estuvieron reunidos y sacaron un documento muy bonito sobre los desplazamientos y los sufrimientos de las personas desplazadas. Por otro lado, las orientaciones pastorales sobre desplazados internos del 5 de mayo de este año y después el mensaje del Santo Padre Francisco para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Quisiera decir que no es que sea como el primer documento en el tema de desplazamiento. Hubo ya uno en el 2013 por el Pontificio Consejo para la Pastoral de los Migrantes Itinerantes, antes de que fuera formada la sección Migrantes y Refugiados bajo el Dicasterio para el Desarrollo Integral Humano. En el 2013 salió este documento, Acoger a Cristo en los refugiados y en los desplazados forzosos. Claro que hay una sección que habla del desplazamiento interno, sobre todo 2 números, el 50 y el 51. El número 50 habla un poco más sobre, sí, las causas, y sorprende porque ahí habla directamente el hambre como una causa de desplazamiento forzoso interno, y el número 51 que habla de la responsabilidad de los estados para garantizar la protección, para evitar estos desplazamientos forzados. Claro que el mayor enfoque no es el desplazamiento interno, sino más bien un desplazamiento externo o transfronterizo en este documento firmado también por el Papa Francisco. Bueno, no por el Papa Francisco, que está firmado por lo que fue en aquel momento el Pontificio Consejo para la Pastoral de Migrantes e Itinerantes. Entonces, bueno, partiendo de esto, y voy a hacer uso un poquito de algunos otros datos, información propia de la Pastoral de Movilidad Humana con un sistema de protección y monitoreo que tenemos con algunos datos que les voy a presentar. Ha habido otros informes como las políticas de Estado, desplazamiento forzado, inmigración, una mirada regional al norte de Centroamérica, un texto muy interesante que habla de la realidad que estamos enfrentando en lo que muchos llaman el Triángulo Norte, que no me gusta mucho hablar de eso, como si fueran 2 triángulos, el Triángulo Norte y el Triángulo Sur, porque parece que nos dividen la realidad en Centroamérica. Quiero partir de la definición de desplazamiento en un documento que publicó OIM. La definición como desplazamiento interno dice así: personas o grupos de personas que se han visto forzadas o obligadas a huir o dejar sus hogares o su residencia habitual, particularmente como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado,
situación de violencia generalizada, violación de los derechos humanos o desastres naturales o humanos y que no han atravesado una frontera de un Estado internacionalmente reconocido. Eso es el concepto. Claro que en el documento de las orientaciones, hay una gran preocupación porque parece que esta definición no es que sea aceptada por todos. Hay varias maneras de entender el concepto de desplazamiento interno, diferente manera de abordarla por cada estado, y eso complica las cosas. Quiero también hacer mención de la relatora especial de las Naciones Unidas, Cecilia Jiménez Damari, que ella dijo en un momento, ¿no? La experiencia del desplazamiento interno es traumática. Te cambia la vida y con frecuencia la pone en peligro. Cada persona desplazada ha perdido el acceso no solo a la vivienda que le ofrecía refugio, sino también a la seguridad, la dignidad, a sus bienes más preciados, sus medios de subsistencia, sus recuerdos, el sentido de pertenencia, la comunidad, etc. En el mensaje que ya comenté, ¿no? Del Consejo Ordinario de la Secretaría del Sínodo de los Obispos, hablaron así, que la Iglesia aprecia a los gobiernos y organizaciones no gubernamentales que muestran interés y están comprometidos en la ayuda de los que se ven obligados a desplazarse. Claro que no queda específico qué tipo de desplazamiento. Aquí se habla más y se ha entendido siempre el desplazamiento transfronterizo, el desplazamiento externo. Claro que el documento de las orientaciones nos invita a poner una mirada y a decir, cuidado, aquí hay otros asuntos que tenemos que mirar. Entonces, el documento, aunque sí lo menciona, no va a hacer una larga explicación, no va a tomar el tema del desplazamiento por el clima como algo importante, dice, lo vamos a manejar después. Me imagino que esto ya lo vieron ustedes. Claro que siempre pensamos desplazamiento como un factor de violencia, ya sea del crimen organizado o otros tipos de violencia, pero no, mire, nosotros recientemente acá en Guatemala tuvimos un alto índice de personas desplazadas por la erupción del volcán, que tuvieron que dejar todo. Algunos no lograron salir del área, quedaron calcinados, quedaron en las calles quemados, otros lograron salir. Entonces, las orientaciones nos dicen así, ¿verdad? Las fricciones y las emergencias humanitarias agravadas por las perturbaciones del clima, que no será un tema, yo creo que viene un documento sobre el clima más adelante, aumentan el número de desplazados y repercuten sobre personas que ya viven en un estado de pobreza extrema. Yo quisiera decir que antes de que haya un desplazamiento transfronterizo, ya hay desplazamientos internos. Es decir, mucha gente que ha sido desplazada a nivel interno terminan siendo migrantes transfronterizos o desplazados en la ruta migratoria. Primero tratan de salvar la vida en el mismo territorio y algunos de ellos, ya cansados, desesperados, se atreven a cruzar las fronteras y después vemos los grandes grupos. ¿Qué dice el documento? Mire, yo quisiera que alguien, si tiene alguna pregunta, pues la pueda hacer también, ¿verdad? No, como ustedes vean. Si quieren esperar a que termine mi presentación, adelante. Y si no, alguien puede interrumpirme y hacer alguna pregunta o algún comentario. ¿Cuáles son los problemas que ve el documento de las orientaciones pastorales? Dice que no hay una respuesta internacional coherente, que la definición internacional no está concordada y que eso dificulta el abordaje y la atención por parte de los estados, y no solo por parte de los estados, también por parte de los agentes de pastoral migratoria, por parte de las autoridades religiosas, etcétera, de los laicos, de las universidades, de todos. ¿Por qué? Porque termina siendo un abordaje distinto. ¿Cuál es la necesidad entonces y la finalidad de este documento de las orientaciones pastorales para los desplazados internos? Primero, hay unas consideraciones que se realizan directamente a las conferencias episcopales, a las diócesis, a los vicariatos apostólicos, a las prelaturas en aquellos lugares en los que haya, a las congregaciones religiosas, a todas las organizaciones católicas, a los agentes de pastoral, a los laicos en general, a los católicos. Y también, yo creo, a personas de buena voluntad que se pueden enriquecer de este documento. ¿Para qué? Si nos va a dar estas ideas, es para que tengamos planes y proyectos concretos, acciones concretas que respondan a estas necesidades de las personas desplazadas dentro del territorio nacional.
que tengamos programas pastorales, abordajes distintos también por parte de los estados, que hagamos la incidencia ad intra y ad extra ecclesia. Para eso es la finalidad, ¿no? Claro que cada uno de los documentos, así como fue también el documento de las orientaciones pastorales contra la trata, también tenía varias recomendaciones a las diócesis, a las conferencias episcopales, etcétera. Bueno, dice, a veces son muchas recomendaciones, se piden planes y a veces la realidad es que hay unos planes, a pesar de que en algunas diócesis o conferencias episcopales haya comisiones específicas para el tema de migrantes y refugiados, y todavía sigue habiendo planes pastorales parroquiales y diocesanos con una ausencia de planes, de proyectos concretos para las gentes en movilidad. Pero no está de más que ahora con este documento nos vuelvan a impulsar para decir qué tiene usted en su plan pastoral. Esto es una llamada de atención, es un llamado a la conciencia para ver qué tal estamos con nuestros planes. Y no solo en la elaboración de planes bonitos a nivel documento, sino exactamente en las acciones que más adelante nos van a recomendar, sobre todo en el verbo que a mí me han sugerido. El documento nos vuelve a remarcar las causas que ya sabemos. En un primer momento el documento nos dice que los conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos y desastres, pero más adelante, eso que está incluso en el concepto de desplazamiento interno. Pero aquí hay algo muy interesante que el documento remarca. No olvidemos que detrás de estas causas hay unas causas esenciales, unas causas más causales, como los gobiernos y ciertos actores del sector privado, ejército, cuerpos policíacos, grupos extremistas y a veces grupos paralelos, paramilitares, etc. Algunos grupos extremistas y fanáticos y peor cuando sean hasta religiosos, ¿verdad? Las empresas multinacionales, los monocultivos, la minería, el acaparamiento de tierras, todo lo que tiene que ver en algunos lugares de nuestros 3 países, de Centroamérica, del Triángulo Norte, y no solo de aquí, sino también Costa Rica, Nicaragua, Panamá, todo lo que es el asunto del turismo y aquellos que vienen a desplazar a la gente de sus playas, de sus mares, de sus lugares de pesca y de su sobrevivencia. Entonces, estas sugerencias y orientaciones para todos nosotros, miembros de la Iglesia Católica, desde los grandes tomadores de decisiones hasta el laico comprometido, estamos llamados, como ya dijimos, con los 4 verbos, a acoger, proteger, promover e integrar. Todas estas son fotografías de algunas de nuestras casas de migrante en Guatemala, ¿no? Y que hemos hecho reflexiones de cada verbo con todo lo que eso significa. Planificación pastoral y en el desarrollo de programas de atención. Esta es la finalidad del documento. No es tener más información en la cabeza. Es que tengamos programas de atención y de respuesta a las necesidades, que te pongamos una mirada a lo que está sucediendo. El peor problema es el olvido, dice el documento. Nos preocupamos mucho, sí, por los refugiados, por la ruta migratoria, lo que sucede, que es trágico y que nos ha de preocupar, porque peor que tampoco a algunos les preocupa. Pero que en la ruta migratoria o lo que acontece en otros países, claro, está visible y se han hecho varios esfuerzos, pero ha habido poca reflexión por parte de algunos actores en el tema del desplazamiento interno, que a veces es poco visibilizado. Atendemos más a los paisanos que ya están fuera, a los que mandan las remesas, a los refugiados, a los deportados, a víctimas de trata en algunos casos, pero cuando hablamos de situaciones de desplazamiento interno, entonces como que hay gran olvido, no solo de los fieles católicos, sino también de las autoridades, y que se queda en el abandono. Tampoco quiero generalizar, pues habrá en algunas localidades respuestas de las iglesias y de las diócesis ante estos fenómenos de desplazamiento, ¿verdad? No es una regla que se aplica para todos. Pero eso sí, dice que tenemos que tener el valor de no cerrar los ojos ante los refugiados y los desplazados, sino que también tenemos que permitir que sus rostros penetren en nuestro corazón y acogerlos en nuestro mundo. Si escuchamos sus esperanzas y su desesperación, entenderemos sus sufrimientos, ¿no?
El verbo que me ha tocado es el verbo promover. ¿Qué significa promover? No es que vayamos a promover la migración, como se ha entendido. Algunas veces nos han acusado en Guatemala, con más de 12 casas de atención para migrantes, para refugiados, para albergues a víctimas de trata, mujeres víctimas de trata, una casa para refugiados en la capital de Guatemala, una casa para migrantes en tránsito y otras casas, más de 10 casas alrededor por todo el territorio guatemalteco, nos acusan diciendo que nosotros ponemos en las espaldas las mochilas para que los migrantes se vayan. Claro que aquí hay un discurso en el que primero se están deslindando de las responsabilidades y ya es el Estado como dice, ustedes son los que promueven las migraciones. Nosotros no promovemos nada. Los migrantes ya nos llegan a nuestras casas y nos llegan con hambre, nos llegan cansados, nos llegan con los pies partidos, nos llegan deshidratados, enfermos, desilusionados, sufridos, traumatizados por lo que han vivido en sus lugares de origen. Con unas experiencias trágicas, con unas historias que uno dice, Señor, ¿en dónde estás? ¿En dónde te has escondido? ¿Qué está sucediendo con nosotros los seres humanos? Bueno, entonces, claro que el documento nos trae algunas sugerencias muy buenas y creo que ahí tenemos que incluirlas en nuestros planes pastorales. La inclusión económica. ¿Acaso los desplazados internos participan en la vida económica y social de la comunidad? ¿Sabemos, se evalúan sus necesidades? ¿Hay programas de financiación? ¿Hay programas de voluntariado? ¿Los estados están dando el acceso a los servicios básicos? Si muchas veces los que condenan la migración son los que la causan. Y muchas veces la iglesia termina siendo la enfermera de las grandes violaciones a derechos humanos de las personas migrantes. Y todavía nos acusan a nosotros de estar promoviendo migración o de estar ayudando, que con nuestras casas lo que favorecemos. Pero disculpen, pónganse entonces ustedes a resolver los problemas internos de su estado, de las violaciones tremendas que están haciendo a los derechos humanos y a la dignidad de las personas para que no emigren, para que no salgan. ¿Estados dan acceso a los servicios básicos? Nosotros como iglesia localizamos, identificamos en dónde hay personas desplazadas, ofrecemos lugares dignos, los incluimos en las soluciones duraderas y sostenibles, hacemos incidencia para que los estados apoyen y respeten esos derechos, o nos quedamos callados. Y ahí tengamos cuidado porque ese aspecto de profecía en la iglesia, que aquel que tiene mayor responsabilidad, incluso sea pastor de una iglesia local o de una conferencia episcopal, tiene la obligación también de hablarle al Estado cara a cara y decirle disculpe. Y estas violaciones a los derechos humanos, ¿qué? Para eso estamos, no olvidemos. Sí, el diálogo pacífico, la propuesta, pero también cuando sea lo necesario, la denuncia profética que defienda a las personas. No podemos quedarnos callados e indiferentes, porque seremos cómplices del gran sufrimiento que Cristo sigue enfrentando a nuestros hermanos migrantes, porque en ellos encontramos el rostro de Cristo, ¿verdad? Entonces, mire, otro punto, la identificación de las personas, ¿no? Muchos de ellos, al momento de ser desplazados, no tienen el acceso a las oficinas del registro civil, con el riesgo de ser apátridas, ni de aquí ni de allá. Y muchas veces por miedo, incluso por la persecución, tristemente, del mismo Estado. ¿Cómo voy a ir ahí? Se me van a identificar. Cuando encontramos a defensores de derechos humanos, defensores de los bosques, defensores de los ríos, defensores de las comunidades garífonas, defensores de las mujeres, atacados y perseguidos. Cuando vemos a algunos periodistas, actores en el medio de las comunicaciones que son perseguidos porque son, ¿no? Porque denuncian, porque son honestos, porque ven la realidad y la plasman tal cual es. Entonces, esta gente que tiene que esconderse, muchas veces quedan los niños sin registrarse. Y ahí, de nuevo, dice que la iglesia tenemos que buscar la manera de facilitar esos procesos de documentación. Muchas veces, a lo mejor, con el documento del bautismo, con el documento hasta de la primera comunión, si por ahí quedó relegada, de matrimonio, etcétera. Todos los procesos de documentación que la iglesia hace podrían favorecer
a la documentación de los estados. El problema es cuando aquellos estados no reconocen y no dan ningún valor a una documentación de la iglesia. Mire, a mí no me preocupa eso de su bautismo, a mí no me importa eso, a mí me tiene que traer el registro, etcétera, etcétera. Hay vacíos, hay dificultades en cada lugar diferente. Y ahí a seguir insistiendo con los gobiernos. Aquí esta palabra siempre nos aparece en el documento. Aboguen ante los gobiernos. Hagan incidencia, influencien a los gobiernos. Entonces sí, ayudar para la tramitología de las personas desplazadas. El otro tema es la gestión sólida y transparente. Corrupción. Corrupción. Estamos, dicen algunos estudiosos, en la zona más peligrosa del mundo en tiempo de no guerra. En algunos lugares donde hubo conflictos internos, hubo muchas masacres, hubo muertos, todavía hay muertes, ¿no? Se habla de grandes cantidades de muertes por violencia en Honduras, en El Salvador, aquí en Guatemala, etc. Me dicen que ya llegó Mario por aquí, que nos va a dar una experiencia un momentito más, entonces vamos a pedir que nos espere. Mario, que ha sido por ahí uno de los jóvenes víctimas de desplazamiento interno, que nos dará su experiencia. Entonces, mire, tristemente, nosotros presentábamos un informe hace algunos días, ¿no? Donde presentábamos muchísimos números. Yo les voy a presentar algo de ello. Y uno de los comentarios de los agentes decía, mire, padre, los números esconden otras realidades y a los verdaderos culpables de estos desplazamientos internos. Los números sí nos dicen cuántos pasaron y cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños y cuántos van, cuántos vienen, etcétera, pero nos ocultan a aquellos actores que provocan los desplazamientos, aquellas causas primordiales, gente corrupta en los gobiernos, rateros, ladrones, una impunidad. La gente no cree en los sistemas de justicia. Que llega dinero, y últimamente lo estamos viendo con esta crisis de coronavirus por toda la región, que llegan millones y millones y endeudan al país, endeudan a la población con millones de dólares o de pesos, y no sabemos en dónde están. Y les reclamo de la comunidad que la corrupción es el peor virus, dice el señor cardenal Ramazzini, acá hace unos días, ¿no? Entonces, ante esa corrupción, la iglesia, nosotros tenemos que aprender a denunciar e insistir en sistemas de contabilidad internacional claros. Si algunos de nosotros recibimos fondos de la ayuda internacional o de otros lugares, tenemos que ser muy honestos para que estos recursos lleguen a las personas víctimas de los desplazamientos internos o transfronterizos, víctimas de trata, etcétera, con todos los perfiles de personas en situación de movilidad mixta. Y está ese texto bonito que está ahí, ¿verdad? Después, cuando habla de la financiación de las iglesias locales, mire, aquí es una bonita sugerencia, pero tampoco es que sea muy fácil, ¿verdad? Hay que mejorar la capacidad de recaudación de fondos, hay que buscar donantes, pero hay que promover la solidaridad entre las iglesias locales. A lo mejor una de las diócesis es mucho más rica que la otra. Una diócesis tiene su buena cuenta en el banco y podría ser solidaria con una diócesis o un vicariato, una prelatura más pobre. Decirle, mira, pues ahí te va para este problema, y que lo hay, sucede. O otras instancias de iglesia internacional que dicen tal diócesis o tal país, tal conferencia está enfrentando esta dificultad, ahí le van recursos. Entonces sí, promover la solidaridad entre las iglesias locales, hay que involucrar a las agencias católicas de financiación y pide que también los que somos miembros, los que somos religiosos, religiosas, nuestras congregaciones destinen misioneros para colaborar en las personas que están en situación de desplazamiento ahí, ayudar a las diócesis, ¿verdad? Y poner a la disposición a estos misioneros y poner a la disposición lugares, edificios en momentos de necesidad o de urgencia. Prestemos nuestros muebles, nuestros inmuebles para atenderles. Y bueno, como yo creo que aquí en uno de los finales nos habla del crecimiento espiritual. Déjenme ver, parece que hay aquí algunos comentarios. Voy a ver si van dirigidos para mí, ¿verdad?
Bueno, sí, hay algunos comentarios, perdón. Yo voy a seguir mi exposición, después voy a dar el espacio para escucharles, escuchar sus apreciaciones, sus sugerencias, también sus opiniones. Crecimiento espiritual, dice el documento, ¿verdad? Nosotros tenemos que, como iglesia, mira, hay muchas universidades, ¿eh? Y podemos decir nombres en Guatemala. ¿Cuáles son las universidades a manos de congregaciones religiosas o de órdenes? Y lo mismo puede decir usted en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, en Costa Rica, de donde nos está escuchando y viendo. Y muchas de las universidades más renombradas son de la Iglesia Católica, que han hecho tantos esfuerzos y que han transformado tantas realidades y que con sus investigaciones promueven a accionar y a tomar decisiones a favor de muchas personas, ¿no? Pues aquí está de nuevo la invitación. Que hagamos investigaciones sobre desplazamiento, las universidades, que hagan investigaciones sobre desplazamiento y que claro, que no olviden esa dimensión religiosa y espiritual. Y la invitación directa a los obispos, que adopten estructuras pastorales, programas para responder a esas necesidades materiales y espirituales de los desplazados y que asignen recursos financieros. Sabemos la crisis, sabemos que algunas diócesis en este momento están encontrando una gran dificultad, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer lo posible para que, va a decir el obispo, y bueno, ¿yo de dónde les voy a dar ahorita? ¿De dónde voy a inyectar recurso financiero y humano cuando hay tanta problemática, tantas otras situaciones en mi diócesis o en mi vicariato apostólico que no vemos la salida, ¿verdad? Pero bueno, esa es la invitación. Que las escuelas católicas den becas y que incluyan en sus programas de formación a las personas desplazadas como una manera de ayudar. Muy bien, yo ya estoy por aquí con el último punto, que es la participación. Es decir, no vamos a tomar decisiones por ellos y llegar desde arriba y decir, esto usted necesita, aquí tiene, usted necesita esto, aquí tiene. No, vamos a escucharles, vamos a incluirles, vamos a escucharlos, los vamos a incluir en la elaboración de esos programas de ayuda. Les vamos a consultar qué necesitan, cómo los podemos involucrar en esa toma de decisiones para su bienestar. Y nos dice alentar a las instituciones y ONGs a promover la inclusión, ¿verdad? A promover la cultura del encuentro que nos dicen promoción. Yo les quiero comentar algunos datos así de la realidad. Mire que aquí en la Pastoral de Movilidad Humana, en la Conferencia Episcopal de Guatemala, tenemos un sistema de protección y monitoreo con todas las casas de migrante en todo el país, en puntos estratégicos, donde en el 2019 atendimos a más de 20,000 personas. Algunas de ellas fueron entrevistadas con todo un formato y otras más son acompañantes o no atendidos, no entrevistados, atendidos pero no entrevistados, que es imposible entrevistar a todos. De eso mire usted lo que encontramos, y me van a disculpar otras conferencias episcopales, otras agentes de pastoral de otros países porque no están incluidos aquí. Pero mire usted, nosotros, si de esa población atendida, vean ustedes la edad de la gente que migra. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esa es la manifestación de este lado, de Honduras y de El Salvador, de lo que nos llega, de la gente que llega de allá, que nos da una indicación de lo que está sucediendo en nuestros países, incluso de Nicaragua, que ahorita voy para allá. Mire usted, ¿qué población es la que más nos llega? Jóvenes, muy jóvenes, de 18 a 29 años la mayor población. Muchas mujeres, vean ustedes las mujeres también, ¿de qué edad? Muy jovencitas. Esta es la población que atendemos. Mire la nacionalidad de personas en tránsito. Esto no quiere decir en tránsito porque hay redes de coyotaje, hay otras vías, muchos de ellos no llegan a nuestros centros de atención, pero los que han sido atendidos, entrevistados en nuestra casa, la mayoría que vienen son de Honduras. Mire usted la gran cantidad. Claro que los de Nicaragua, muchos de ellos vinieron vía aérea, vinieron con algunos recursos, han solicitado, etcétera, pero la mayoría de la gente más pobre que viene sin nada y con una situación de desplazamiento son la mayoría hondureños. Mire usted. Por otro lado, 7 de cada 10 hondureños. 50,8% madres y padres solteros.
El 31.4 corresponde a niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Y 11% testigos de violencia hacia otras personas. Mire lo que está sucediendo. Es decir, la violencia está siendo, claro, la corrupción, la impunidad, las mega industrias y el desplazamiento interno por estas situaciones lo hay. Pero hay una realidad de violencia en estos países terribles, sin descartar algunos gobiernos que están por ahí, ¿no? Con compañera y con otras cosas. La violencia como motivo de migración, ¿eh? Mire, los pandilleros son los principales perpetradores de hechos violentos. Y mucha de esta gente que migra o que se mueve de forma forzada es a causa de los pandilleros, de las maras, amenazas, intimidaciones, homicidios, atentados contra la integridad, extorsiones. Mire usted, la mayoría de los hechos reportados en nuestro estudio son a causa de los pandilleros en los lugares de origen. Con esto, reclutamiento forzoso a una pandilla, desde niños o a niñas, ya les gustó la muchachita del vecino y de la vecina, la quieren para ellos, se quieren adueñar de la casa, se quieren adueñar de la ruta de trabajo, hay amenazas e intimidaciones, unas situaciones y unas historias terribles, ¿no? Terribles, que escuchamos todos los días. Lesiones, heridas, algunos de ellos testigos protegidos por lo que vieron. Imaginen ustedes, ahora con las fronteras cerradas, lo que está sucediendo. Como hormigueros, después de tanta violencia en algunos lugares, solo ahí como hormigas en el mismo lugar queriendo salir del país para salvar la vida. Claro que yo no puedo ignorar lo que está sucediendo en el tema de desplazamiento y COVID-19. Este es un joven nicaragüense. Hubo dos grandes grupos, uno de 44 nicaragüenses retornados voluntarios que querían regresar a su país con unas situaciones difíciles. Y que muchos de ellos fueron desplazados por la violencia y algunos perseguidos y algunos corriendo el riesgo de que al regresar a Nicaragua puedan ser detenidos o desaparecidos o perseguidos o encarcelados por la situación en la que salieron, que venían huyendo. Pero algunos de ellos querían regresar para encontrarse con sus familiares o con la abuela que ya tenía COVID y que estaba a punto de morir. Entonces, bueno, les atendimos. Otro grupo de 80 y tantos por otra frontera, por la frontera del Florido. Uno de ellos murió de COVID, fueron identificados como 20 con el COVID, uno de ellos murió y quedó acá en Guatemala. Pero bueno, es otro tema como para reflexionar qué está sucediendo en el tema del desplazamiento y COVID-19, que bueno, claro que el mensaje lo dice, ¿verdad? Sí, estamos viviendo esta situación difícil, pero no olvidemos de otras situaciones. Quiero terminar con esto antes de la exposición, algunas preguntas y la experiencia de Mario. El Santo Padre nos dice, ¿verdad? Que cuando nos habla de los números, ¿verdad? Que, bueno, no son números. Los migrantes no son números, son personas a las que hay que encontrarnos y hay que conocer. Así es de que agradezco esta presentación. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia antes de escuchar a Mario, que es un joven, bueno, entre tantos que hay por acá de desplazamiento, guatemalteco, desplazado por violencia. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia, verdad? No es que todo lo que haya dicho es palabra de Dios. Creo que hice algunos comentarios a lo mejor personales, basándome en lo que hemos escuchado del mensaje del Santo Padre, el documento de las orientaciones pastorales para los desplazados internos y algunas de las ideas también contenidas en acoger a Cristo en los refugiados y en los desplazados internos cuando era el Pontificio Consejo para la Pastoral de los Inmigrantes Itinerantes. Así que agradezco. Les Tenemos, escucho. padre, dos preguntas que, bueno, una va dirigida yo creo que aquí para los que están de panelista también de aquí de Honduras. Y hay dos que creo que usted nos puede ayudar a responderla. Primera es, en su experiencia, ¿cómo llega a las personas antes de que sean desplazadas? Y la otra es, usted dice que poner a disposición inmuebles, pero a veces como laico no podemos pasar por encima de nuestras autoridades eclesiales. Si no dan autorización para ello, ¿cómo hacer sin ser malentendido y si se enojen los sacerdotes? Sí, no, aquí no quiere decir que cada quien haga lo que quiera,
¿verdad? Y que tome las decisiones. No, no, estamos en la iglesia y si sé que en la parroquia hay un lugar, bueno, hay que consultarlo, hay que pedirlo al párroco. Probablemente el párroco tiene razones para decir ese mueble no lo podemos usar porque por esto y por esto otro. Y no es lo mismo antes de la pandemia que ahora tampoco, ¿verdad? Hay que saber diferenciar esto. Habrá lugares o habrá congregaciones que dicen, bueno, por lo menos aquí en Guatemala yo conozco en una parroquia donde fue una casa religiosa para víctimas de trata y ahora está el gran mueble ahí que podríamos utilizar a lo mejor para esta situación, ¿no? Es decir, cada lugar, yo no estoy generalizando, no estoy diciendo que vayan a desobedecer a su párroco o a su pastor local, no. Hay que escuchar, hay que ver las posibilidades, hay que estudiar. Esa es la invitación que se nos hace, pero tampoco estoy diciendo que a lo mejor hay muchas muestras de hospitalidad de laicos que dicen, bueno, yo a esta persona le voy a salvar la vida acogiéndola hoy y le ofrezco mi casa hoy, porque a lo mejor es la vecina o porque le conozco, ¿verdad? Con todos los cuidados. Entonces, sí, hay que tener una caridad muy inteligente, donde garanticemos también nuestra seguridad y la seguridad de las personas. ¿Cómo me encuentro con ellos? Este es el gran reto. Estamos acostumbrados a que ellos vengan a nosotros, sobre todo cuando son personas migrantes y nosotros ya tenemos las casas, entonces que ellos lleguen. Yo no puedo hablar de la experiencia en otros lugares, ¿no? He estado en Honduras y he estado con grupos de mujeres o de garífonas que han sido desplazados a algunas comunidades, etcétera. Conozco más lo que sucede en Guatemala. Frontera entre Guatemala y México, gente y comunidades enteras viviendo en la frontera, en la zona adyacente. Conflictos entre Belice y Guatemala. Conflictos entre comunidades. Y hay una gran empresa reconocida, y podría dar el nombre, en la zona de Petén, que saca a las comunidades y las desplaza porque dice que es zona protegida, pero sí le da el acceso a esta empresa petrolera para la extracción y para la explotación de los recursos. Entonces, esta gente se va a vivir a la zona. Ahí hay toda una comunidad. La pregunta es, ¿me acerco yo a ellos? ¿Cómo la iglesia o la pastoral social o la Cáritas de ese lugar se acerca para dar respuestas, para acompañar en la medida de lo posible? ¿Y cómo como iglesia levantamos la voz para que los estados den soluciones también a esto, ¿verdad? Esta es la invitación, esta es la reflexión que creo que se hace. Cada uno conociendo su propia realidad, no podemos generalizar, y aquí no se trata de una tabula rasa, hay que ser muy inteligentes, hay que discernir siempre en y con la iglesia y como miembros, ¿verdad? Sí, que no termine haciendo el padrecito lo que quiere sin consultar a su obispo, pero hay Sí. que fundamentar, hay que dar razones, o a la hermana o la congregación, o siempre en comunión eclesial. Muy bien, padre, muchas gracias. Hay otras preguntas aquí y también, pues, si algunos de los panelistas también que son de la red, si pueden contestar también, se pueden agregar. Dice, ¿conoce programas reales que existan de centros educativos religiosos que apoyen a personas vulnerables de Centroamérica? Apagado su micrófono, padre. A ver, la pregunta de nuevo, porque no sé si se está refiriendo a los desplazamientos transfronterizos o a los desplazamientos internos. Aquí Yo me que primero imagino, quede muy delimitado, ¿no? Cuando ahorita estamos hablando de desplazamientos internos. Yo podría decir de muchas experiencias de gente que ayuda a los desplazados, a personas desplazadas que vienen más del sur a Guatemala y que pasan por aquí. Si conozco de gente desplazada acá, claro, hay algunas instituciones religiosas que ofrecen. Mire, recientemente tuvimos a una mujer indígena defendiendo la madera de su comunidad, que fue amenazada por los madereros. Tuvimos que ir por ella a la diócesis de Quiché para sacarla de esta zona de peligro, y una de las casas religiosas logró hospedarla y protegerla para sacarla a nosotros después, con todos los procedimientos, a Costa Rica y salvarle la vida. Pero esto fue primero un procedimiento, un desplazamiento interno, ¿no? Entonces, hay muchas muestras de protección. Ahorita está en la cárcel Caal, por ejemplo, defiende uno de los ríos. Ha sido perseguido y está acusado incluso como terrorista por defender un río donde la comunidad indígena pescaba. ¿Por qué otros llegaron a hacer unos grandes canales y llevarse el agua para sus negocios? Y este está encarcelado como criminal. Que bueno, la iglesia ahí tendremos que hacer un poquito más, pero estar muy atentos. Yo creo que esa es por eso la invitación, ¿no? Muy,
muy contundente y que nos llama la atención, como para preguntarnos sin asustarnos, para cuestionarnos y hacer un examen de conciencia como iglesia todos, y sobre todo tampoco pretendiendo buscar culpables, ¿verdad? No, no, es una invitación a buscar alternativas positivas, inteligentes, para no olvidar este flagelo, para verlo por lo menos. Sí. Muchas gracias, padre. Pues Esperanza Gómez fue quien hizo esta pregunta. También Mercy hace un comentario por la información que usted ha aportado y ojalá pues se le pueda ver por aquí pronto en Honduras. Monseñor Guido también pregunta, ¿podemos referir con confianza a algunos desplazados internos a organismos gubernamentales de derechos humanos? Sí, yo creo que cada país o cada la iglesia, ¿no? Conocemos y hay algunos organismos, hay algunas procuradurías, no sé cómo le llaman en cada lugar, hay algunas procuradurías muy eficaces, ¿verdad? Que pueden hacer este tipo de acompañamiento. Algunos lugares no, el Estado, los gobiernos no tienen albergues para atender, pero por lo menos hay que poner las denuncias, por lo menos que lleguen los desplazados. Hay organizaciones en que reciben. Acá en Guatemala yo puedo hablar de la Oficina de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Guatemala, que hay un albergue donde ha tenido algunas personas víctimas de desplazamiento interno y a veces trabajando muy en conjunto con la Procuraduría de los Derechos Humanos. Entonces yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Que desde las pastorales en las diócesis se puede identificar a esos aliados y puede ser la Procuraduría, puede ser alguna de las defensorías. No sé si hay alguna defensoría para el tema de migrantes o personas desarraigadas o defensoría o incluso una fiscalía. El problema es cuando estos órganos del Estado están tan corruptos que no van a hacer nada, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a ir a poner una denuncia a un ministerio cuando un gran empresario es el que se está robando el agua y es el que tiene a la cárcel al que está defendiendo? Cuando a lo mejor la fiscalía quién sabe por dónde va, ¿verdad? Entonces hay problemas ahí a veces muy difíciles que a pesar de que queremos hacer el bien, hay entes de los estados que están cooptados, que no se puede avanzar en la justicia. Y lo sabemos con las víctimas de trata, que hay denuncias y hay denuncias, pero después no hay condenas, no hay persecución, no hay nada. Y las víctimas quedan ahí, por lo menos digo yo, que queden sanadas, que queden tranquilas, ¿verdad? Porque tampoco me sirve que haya una condena y que haya un preso cuando la víctima sigue igual de destrozada. Tiene que haber las dos cosas, pero a veces poca credibilidad. Yo aquí la invitación que haría es que cada uno de nosotros en nuestros lugares, en nuestros países, podamos ver estos organismos encargados de hacer justicia y de defender los derechos humanos. Puede ser que esté OACNUD, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el ACNUR que está trabajando algunos temas a lo mejor el Consejo danés que hizo un estudio de desplazamiento muy reciente en la parte sur de Centroamérica, ¿no? O que lo hizo entre Colombia y algunos lugares. Entonces, buscar estos aliados también de cooperación internacional para poder visibilizar. Hay en Naciones Unidas varios de estos organismos que podrían escuchar. Entonces, como buscar todas las alternativas dependiendo del lugar en el que estamos. Gracias. Gracias, padre. Hay unos comentarios también. Natalia Libero dice, muy interesante su información y reflexión. Muchas gracias. Esperanza, Norma Escoto también dice, gracias por compartir con nosotros esta presentación. Franci Castillo también. Felicidades y gracias, padre Juan Luis. ¿De qué forma se sostienen? Y hace una pregunta, ¿de qué forma se sostienen todas las cosas de migrantes en Guatemala? Sí. Yo creo que quedó algo pendiente por ahí para la pregunta, Monseñor, ¿no, Guido? Cuando decía, ¿con cuánta confianza podemos entregar a esta gente, a ellos, verdad? Tristemente, creo que la gente, los migrantes, los desplazados, tienen más confianza en lo que nosotros hacemos que en lo que hace el Estado. Peor cuando el Estado es el persecutor. Pero, como he dicho, ¿verdad? Si usted cree que hay una agencia, hay gente tomadora de decisiones encargada de instituciones públicas o privadas de buen corazón donde podamos resguardar a esta gente, pues adelante, ¿verdad? Que eso sería lo ideal para todos los lugares. Pero la otra pregunta, ¿cómo hacemos para atender? Mire,
pues le buscamos. Primero, quiero decir que hay solidaridad por parte de mucha gente voluntaria, de muchos laicos, que incluso es alimento sagrado. Así sea una bolsa de arroz, frijolitos es sagrado. ¿Por qué? Porque en algunas de las parroquias la gente lleva como donación al altar, como ofrenda, estos alimentos. Y la parroquia lo lleva después a la casa de migrante. Claro que ahora con la crisis de salud, esto no está siendo tan fácil. Pero hay mucha gente que está donando estas cosas, ¿no? Está donando su tiempo como voluntarios, como voluntarias. El joven que va a hablar ahora con ustedes una pequeña experiencia, él es voluntario en una de las casas de refugiados. Es voluntario, con experiencia como voluntario en otras de las casas. Desplazado voluntario. Entonces, esto suma también al trabajo. Y claro que buscamos algunas organizaciones, la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, otras instituciones, incluso de gobiernos de Europa, que nos pueden apoyar para salir adelante. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que ahí hay casi como un matrimonio muy natural por el tema de los refugiados, que nos han ayudado incluso para construir algunas de las casas de migrantes. Entonces buscamos estas alternativas para tener lo necesario. Pero claro, para mí el gran valor que tiene es la viuda que da su centavito para esto. Y que son muchas viudas, entonces son muchos centavitos. Y ojalá que la economía se mejore para que podamos seguir, ¿verdad? Que tampoco es que ahorita tengamos las casas llenas, está pasando menos gente, estamos solo recibiendo más deportados. Y claro, tenemos que mirar, ahora es tiempo para mirar los desplazados internos y qué estamos haciendo por ellos, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien, padre, muchas gracias. Tenemos otros preguntas y dos comentarios de preguntas y respuestas. Wilfredo Cervantes dice, las universidades e institutos católicos pueden y deben tomar un papel más protagónico formando y sensibilizando sobre este tema. También Karina Parrales dice, muchos desplazados son por persecución política en Honduras, por lo que las personas no tienen a quién o dónde denunciar por miedo. Se oculta por miedo. Me pregunto cómo abordar o cómo identificarlas. Y por último, también Oscar hace esta pregunta, ¿cuál o puede decirse que es la mayor necesidad de los desplazados? Depende de la realidad, porque no es lo mismo un desplazado pobre que un desplazado que tenía su empresa o que tenía su negocio, ¿no? Hay algunos desplazados que van con algunos recursos y otros desplazados que están absolutamente sin nada, que tuvieron que salir en 24 horas de sus casas, que le dijeron, usted abandona hoy o la matamos. O la mujer que vio cómo mataron al esposo y a 3 hijos. Entonces, son realidades muy, muy diferentes, muy diferentes. ¿Qué es lo que más necesitan? Algunas, lo primero que necesitan es la protección de su integridad física, lo inmediato, aunque tenga dinero en la mano. Porque el persecutor está a la esquina. Y lo que quiere es un lugar, una instancia donde se pueda sentir seguro, segura. Tenemos gente aquí que mientras está durmiendo brinca del trauma. En el albergue, brincan porque creen que todavía escuchó un perro ladrar y decía, mire padre, yo creí que era el perro de mi casa que ladraba cuando llegaron a balearme. Pero ya estoy acá en Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que más necesitan? Es lo que tenemos que identificar, ¿verdad? Tenemos que saber de ellos qué es lo que más necesita. Pero claro, una persona desplazada, lo primero, por violencia sobre todo, lo primero que necesita es el abrigo físico, una casa, a lo mejor la comida. Si es por desplazamiento causado por un desastre natural, pues claro, comer, dónde llevar a los hijos, sentirse seguros. Pero va a depender mucho esto de escucharles. Cada uno trae su propia realidad. Algunos desplazados a lo mejor pueden cargar con más cosas, otros con nada. Pero la seguridad y la dignidad, esto es lo primerito. Sí, la integridad física. Muy bien, padre, muchas gracias. Siguen otros comentarios, pues agradeciendo su participación. Muchas gracias, padre Juan Luis. Dios siga bendiciendo a todas las casas de migrantes en Guatemala. Mil gracias. Sixto, un gusto, padre Juan.
Gracias por seguirnos alimentando de sus conocimientos y nos ayuda a tener más claro el trabajo pastoral en esta problemática que día a día vemos en nuestra población. También María Luz, muchas gracias, Padre, por la exposición. Mercy, me imagino que esta pregunta es para usted. ¿Dónde están ubicados? Digo, sí, como broma digo, a veces estamos medios desubicados, pero no, voy a decir dónde estamos ubicados. Bueno, la Conferencia Episcopal de Guatemala está aquí en Guatemala, en la zona 3 de Mixco. Esta es la oficina nacional con todo el equipo más directivo. Y ya, bueno, las otras casas de migrantes están distribuidas en otras diócesis, desde Esquipulas, que es la entrada, que es la parte del trifinio entre Salvador y Honduras, Agua Caliente. La frontera Agua Caliente, allí ahora se está construyendo una segunda fase de la casa migrante. Desde ahí y otros lugares pueden entrar a nuestra página, creo que ahí hay algunos mapas, hay algunas cosas, pero estamos en diferentes diócesis y vicariatos apostólicos, en la prelatura de Esquipulas, como ya les dije, en Izabal, frontera acá por la frontera Corinto, en Entre Ríos y Izabal, estamos en Petén, estamos en San Marcos, aquí en la capital con estas casas, una para mujeres víctimas de trata, una para personas migrantes en tránsito y otro solo para solicitantes y refugiados, que sirve también para desplazados internos. Pero la oficina central está en el edificio que ocupa la Conferencia Episcopal de Guatemala, en la zona 3 de Mixco. Muy bien, Padre, muchas gracias. No sé si alguien más de los participantes o panelistas tiene una pregunta para el Padre, con todo este recorrido que nos ha hecho de historia y dándonos datos también concretos de la postura de la Iglesia. Si alguien quiere hacer alguna pregunta más, sino para que pasemos al testimonio y si se formulan alguna pregunta más. Cristina, también Padre Luis, Juan Luis, el Señor lo bendiga por todo el trabajo que realiza apoyando a los migrantes. Entonces, si no tenemos alguna pregunta más, entonces, Padre, si gusta, pasamos con el joven que va a darnos el testimonio sobre la exposición que nos ha dado tan maravillosamente el Padre Juan Luis. Cómo no, gracias, muchas gracias de nuevo. Les presento a Mario de León, quien nos va a comentar algo de su experiencia, ¿verdad? Con permiso, pasa, por favor. Buenos días, mi nombre es Mario de León, tengo 22 años, soy de la ciudad de Guatemala. Bueno, les contaré un poco de mi historia bueno, de la violencia que se vive acá en Guatemala y uno que es víctima. Bueno, hace de un año tuvimos la experiencia esta de la violencia que se vive en Guatemala. Pues mucho de este crimen organizado, que son las pandillas. Bueno, aquí a veces uno ve todo esto ya con que la gente lo ve muy común y con que la gente se acostumbra a todo esto. Y bueno, algunos viven con ese miedo, con el temor sienten que cualquier rato del día van a llegar la pandilla y van a empezar a molestar y así. En mi caso fue estando en casa y todo esto, como mis padres tienen dos casas, llegaron y, bueno, dejaron un teléfono en la casa y todo esto. Y como ellos buscan esos espacios para poder abarcarlos para ellos, entonces la cosa está que ellos querían las casas y cuando uno se opone, empiezan las amenazas. Y entonces así la gente siente ese temor y cuando nosotros tenemos el privilegio de la vida, uno va aprendiendo a vivir, pero cuando se presentan estas situaciones, se tiene que aprender a cómo sobrevivir con esto. Entonces, en muchas ocasiones, uno está con ese miedo ahí pendiente de cualquier cosa. Es muy complicado salir a la tienda y todo eso porque esos grupos organizados lo tienen muy controlado a uno. Entonces, saben dónde trabaja uno, saben la hora que sale y todo esto. Entonces, así es muy,
ya así uno siente el miedo, ya no sale uno con esa seguridad a la tienda, ya no puede uno salir a jugar y todo esto. Y como digo, desgraciadamente ya vemos así muy común esto y lo otro es cuando alguien pone una denuncia y todo así. eh, bueno, estos pandilleros, no sé cómo le hacen, van investigando quién puso la anuncia y en qué momento. Entonces lo que hacen es buscar toda esa información y cuando ellos averiguan todo esto, lo asesinan a uno. Entonces el temor de poner una denuncia y todo esto, por lo mismo. Cuando nosotros tuvimos que abandonar la casa, eh, bueno, quisimos poner una denuncia, pero igual acá hay una cosa, por ejemplo, con la Policía Nacional Civil que a veces estos mismos pandilleros se organizan con ellos. Entonces ya uno ya no tiene esa confianza de poder hacer una denuncia, por lo mismo que decía que esos pandilleros averiguan todo y entonces la cosa sale siendo así peor de lo que uno espera. Uno cree que a veces así poner una anuncia va a ser así fácil, pero no. Lo que uno asegura con una anuncia aquí es la muerte, porque sí es lo más complicado que se ve. Entonces, como decía, uno busca la manera de cómo vivir, pero ya cuando se presentan estos acontecimientos, uno tiene que aprender a cómo sobrevivir. Y lo que uno hace es, por ejemplo, huir. Huir porque aquí no siempre se tiene esa seguridad de la justicia. Entonces, uno ya no da para más y uno busca la manera de ver cómo vivir tranquilo. Pero igual estos siempre siguen molestando, siguen viendo el camino de uno. Entonces, cuando salimos de casa, bueno, buscamos en otra comisaría para que pedir un poco de apoyo para cuando nos salimos de ahí. Porque sí, ya nos habían amenazado, querían las dos casas. Primero empiezan así, que quieren un cuarto y todo esto, así como de alquiler y todo esto. Pero como se les negó, como se sabe la intención de ellos, entonces tuvimos que salir de la casa. Y también una de las cosas que tuvimos que abandonar porque por la salud de mi papá, él padece de diabetes. Él no se puede estar enojando o preocupando. Entonces uno busca también la seguridad ahí para él porque si no es otro tema y es muy complicado. Y cuando digo, uno busca la manera de buscar otra vivienda, debe hacerlo de una manera así muy segura y todo. Y aquí lo ideal es de no comentar nada, avisarle a vecinos de que nos fuimos para tal lugar, porque si no volvemos otra vez a lo mismo, sigue la búsqueda. Y en ese caso, nosotros no quisimos poner una denuncia por lo mismo que decía, porque no se tiene esa seguridad con todo esto, porque por las amenazas y todo esto. Y lo otro era que pensamos también en un futuro, por ejemplo, si ponemos denuncia y todo esto, las casas iban a ponerle cinta y todo esto. Entonces, nosotros pensando así en el futuro, bueno, mejor la vamos a alquilar y todo esto. Porque ellos lo que querían era que mi papá hiciera un trabajo, por ejemplo, él sabe herrería y todo esto. Y con eso, ellos querían, como ellos van así sacando a la gente de las casas, entonces querían mi papá que él hiciera trabajo de cambiarle chapas a las casas y todo esto. Entonces, cuando se hizo un proceso así con el Ministerio de Gobernación, entonces se llegó a un acuerdo mi papá les planteó esto y todo esto. Entonces dijeron ellos, mire, le vamos a permitir, como eran tres casas, le vamos a permitir eh, cambiar la primera chapa de la casa y eso sí, las llaves le queda una a usted, una a ellos y una a nosotros, que es la PNC. Entonces, con la segunda sí había un plan así como quien dice, ellos llegarían a la casa cuando él estaba así haciendo el trabajo y todo esto, para que ellos dijeran, miren, él ya cayó en todo esto. Porque como hacer todo esto es algo ilícito porque
las personas así de la vivienda ponen la denuncia y todo esto. Entonces aquí se corrían varios peligros. Por ejemplo, si mi papá hacía esto, tenía que ir preso. Y el otro, si no lo hacía, pues asesinaban a cualquiera de la familia. Entonces, uno está buscando aquí la manera de cómo salir de todo esto. Entonces, lo ideal fue esto. Entonces, solo se cambió la primera chapa y ya teníamos listo todas las cosas y nos salimos. Entonces, ellos no sabían nada de eso porque salimos en el transcurso de la noche, porque durante el día ellos están ahí caminando y todo. Entonces, cuando se hizo este plan con el Ministerio de Gobernación fue así un poco fácil, porque ya nos quitamos ese temor de que mi papá no iba a caer preso, que no iba a ser asesinado alguno de la familia y todo, porque sí nos amenazaron. Entonces fue lo más fuerte y él fue donde sintió esto. Entonces, bueno, así fue el plan que se tuvo con el Ministerio de Gobernación y no fue tan fácil, porque como decía, esto se buscó con otra comisaría. Y entonces llegó la comisaría ahí cercana. Entonces, diciendo qué está pasando aquí, que no nos avisaron ni nada. Entonces, así ya una discusión entre ellos que, ¿no? Entonces, cuando ya se pusieron de acuerdo, comprendieron el trabajo y todo. Pero sí, nunca se tiene así la confianza con la comisaría cercana porque, por lo mismo, existe mucha relación en pandillas con Policía Nacional Civil que también hoy en día se ven muy involucrados en esto y entonces uno ya no tiene esa confianza de decirle, mire, esto está pasando porque él sabe lo que está pasando, pero no hace nada porque también está incluido en esto de la delincuencia. Y bueno, cuando uno ya tiene toda esa experiencia y uno lo marcan todas esas cosas, uno comprende y también obviamente uno trabaja lo psicológico, entonces porque uno no está bien y todo eso, porque ya vi con temor de todo esto, de lo que pasa. Entonces, también cosas que me han ayudado, por ejemplo, de todo esto, de lo que he pasado, de mi experiencia también lo he llevado un poco más allá con las personas que también sufren de lo mismo. Entonces, bueno, he tenido esa oportunidad también de estar en casas de migrante y todo eso. Y cuando me sucedió esto con mi familia, pues uno comprendía más y uno siente todo eso. Entonces, ahora que he estado en la casa migrante y apoyando, y casas así, he estado en casa migrante y casa de refugiado, entonces uno escucha al migrante y todo eso, entonces ya uno ya tiene esa dicha o bueno, ese mal de decir, miren, yo ya pasé esto y todo eso, entonces uno ya comprende. Y ahora que estoy en casa de refugiados, pues ya también escuchar ahí a personas así que están ahí buscando su proceso y todo, entonces uno comprende, uno sabe los miedos que ellos tienen y así. Entonces uno también trata, por ejemplo, de estar así tranquilo, no hacer preguntas así que otra vez lo vuelvan a sentir mal, sino que uno sabe también, uno se limita a muchas cosas, así por ejemplo, de hacer preguntas y hacer tantas convivencias. Eh, bueno, por ejemplo, hace poco había un señor ahí, y él decía que no podía descansar porque escuchaba el ruido de las cortinas y él tenía esa sensación de que otra vez de volver a recordar ese mal, que llegaban ahí a la casa y a molestar y todo esto. Entonces, uno comprende todo esto y entonces se llega a ese momento por ejemplo, de compartirlo. El compartir creo que es lo primordial para mí ahora, ya con que se juntan todo esto y entonces uno convive como a ese nivel, bueno, a todo eso. No sé si tienen preguntas o algo así. Agradecemos mucho, Mario, tu testimonio, tu participación, de verdad. Nos enriqueces y nos iluminas también todo lo que el Padre nos ha comentado.
Francis, pues dice, gracias Mario por tu testimonio, como bien lo dice, solo el que ha vivido el drama de la violencia y desplazamiento o migración es el que puede comprender a otro que pasa por esta misma situación. Lo mismo Jessica decía, tengo experiencia en mi familia de esta dura realidad y muchos familiares viven agradecidas por la hospitalidad que han recibido. Entonces, no nos ha llegado así una pregunta concreta. No sé si alguno de los panelistas de la red quieran hacer alguna pregunta o agradecer. Yo, hermana Marcela, Mario, mucho gusto en conocerte, mucho gusto por poder compartir tu experiencia, que seguramente usted hizo una síntesis, mas creo que fue un proceso bastante largo y un poco doloroso por pasar por estos momentos de incertidumbre, de inseguridad. Pero te felicito por la capacidad de resiliencia que tienes. Seguramente sería tan bueno que todos los migrantes pudieran tener acceso a un acompanhamento psicossocial em essa fase de desplazamento, nesse tempo que vivem essa experiência. Pero seguro que você, como sobrevivente dessa história, tem muito para compartilhar e sua vida seguramente também tem outro sentido. E o sentido que você dá é poder apoiar a las pessoas que viveram a mesma experiência que você. Então, ruego a Deus que siga te bendiciendo e graças por el compartir que usted es una persona que hace parte de las cifras, pero es una persona que tiene una historia y que también con su testimonio puede motivar a otras personas y capacitarlos a poder ayudar. Muchísimas gracias, Mario, por tu historia. Rezaremos por usted. Muchas gracias. También Mario, Karina, uno de los participantes, dice, Mario, gracias por transformar tu experiencia en ayudas para otros. Sixto dice, ambos países viven la misma historia donde las autoridades, policías están involucrados a estos grupos criminales y el temor de los que sufren este tipo de persecuciones poner denuncia. Felicito Mario por el valor de dar tu testimonio y mucho ánimo. También otro participante, que no leo su nombre, dice, me quedo haciendo eco cuando Mario dijo que lo que se busca es sobrevivir. Es una dura realidad. Dios te cuide, Mario, a ti y a tu familia. Un saludo desde Nicaragua. Natalia, también muchas gracias, Mario, por compartir tu experiencia con nosotros. Que Dios te bendiga y ánimo. Seguir adelante. Cristina, también muchas gracias por tu testimonio y por tu valentía para superar esta situación y a otras que se encuentran en la misma situación. Una pregunta, Mario. Bueno, antes que todo, muchas gracias. Me uno a toda la felicitación, el apoyo que ha recibido. Pero me pregunto, como hablamos de promover, ¿de alguna forma es posible encontrar trabajo, por ejemplo, cuando uno vive una situación así? Cuando le piden papeles, cuando piden referencia y todo eso, ¿qué es lo que, la dificultad de integrarse, la dificultad de encontrar trabajo, de qué forma podemos ayudar en ese sentido, ¿verdad? Para que la persona pueda vivir decentemente, ¿no? No puede estar siempre en una casa de inmigrante. Gracias por su atención. Monseñor, te ha apagado su micrófono, pero creo que sí escucho, ¿verdad? Ajá. Te pregunta sobre si las dificultades que tienes que se han tenido para conseguir trabajo por la falta de papeles. Creo que esa es su pregunta. Sí, más o menos falta de papeles o temor de que cuando uno se presenta a un trabajo, conseguir trabajo, que haya, se descubra, ¿verdad?, a la persona y pueda ser perseguido otra vez. Sí, normalmente cuando llegó esta situación a la casa, muchos de mis hermanos sí renunciaron a su trabajo porque igual por lo mismo. Ellos sabían el camino y todo, y el trabajo, la hora y todo. Entonces, unos sí tuvieron que renunciar y todo esto.
pero luego empezó esto de la pandemia y ahorita en casa estamos todos. Ya. Gracias, gracias. Muchas gracias, de verdad, Mario, agradecemos tu participación y el apoyar, pues, de esta manera también en nuestro curso, porque tu testimonio también nos da a nosotros ánimo y a los participantes de también seguir involucrándonos en esta labor. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y también, también animar a todas las personas para que también puedan compartir. Muchas veces vemos a personas en la calle y todo esto, y creo que también nosotros hacemos a un lado la vista. Y creo que hoy en día, con esto de la pandemia, bueno, no sé cómo va a estar, pero sí también invitarles a, bueno, a no ser un lado a la vista, sino que a ir con él. Quizás necesita solo una palabra de aliento y todo esto, pero sí también invitarlos a esto. Creo que la hermana Marcela está con dificultad en su internet, en su conexión. Y agradecemos una vez más, Mario, y agradecemos también al Padre Juan Luis por este mensaje tan bonito, Padre. Muchas gracias, mucho gusto. Te esperamos por Honduras prontamente y seguimos unidos en la misma lucha. Claro. Y nosotros también vamos. ¿Querías decir algo, Padre? Sí, sí, no, solo agradecerles, Monseñor Guido, qué gusto verle. Gusto verle, estamos trabajando ahí, estamos unidos en la misma misión, a pesar de las fronteras cerradas, pero bueno, hay otras distancias, ¿verdad? Bueno, hay otras cercanías, mejor dicho. Sí. Claro. La solidaridad no tiene fronteras, ¿verdad? Así es, así es. Adelante, entonces, adelante, Padre, adelante, Mario, y todos los que nos están escuchando hoy, ¿verdad? Están participando. Yo creo que es un gran enriquecimiento y somos más motivados para trabajar realmente para nuestros hermanos que sufren más. Es Cristo vivo, que tenemos que escuchar, atender con mucho cariño y compartir, como dicen, no tener miedo. Y la denuncia profética es importante. Muchas gracias, Padre, para invitarnos por esta denuncia que no hay que descartar nunca. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Igualmente. Gracias. Y para encerrar nuestro encuentro de hoy, pasamos la palabra a Delma, que va a nos motivar para la oración final. Me dan compartir para compartir la oración. Ya puede. Ya puede hacerlo, Delma. Sí puede. Permita. Bueno, les voy a leer una pequeña oración que pudimos preparar para el cierre de este día de hoy, ¿verdad? Del curso del día de hoy. No sé si la miran. Todavía no aparece. Ahora sí está preparándose para compartir. Bueno, entonces agradecerle de mi parte y del grupo de la Red Clamor que hemos preparado estos 4 cursos. Ya el viernes cerramos, primero Dios, el próximo viernes los esperamos a todos de nuevo, ¿verdad? Y poder contar también con la participación de otros que no han podido integrarse por alguna u otra razón. Entonces se preparó esta pequeña oración para poder cerrar el evento del día de hoy. Yo la voy a leer y ustedes la pueden ir siguiendo, ¿verdad? Junto conmigo. La oración se preparó adaptándola con el mensaje del Papa, como Jesucristo obligados a oír, y adaptándolas a los verbos proteger, promover, acoger, proteger, promover e integrar a los desplazados internos. Bueno, comenzamos entonces. Padre, tú encomendaste a San José lo más valioso que tenías, el niño Jesús y su madre,
para protegerlos de los peligros y las amenazas de los injustos. Concédenos también a nosotros experimentar su protección y su ayuda. Él, que padeció el sufrimiento de quien huye a causa del odio de los poderosos, haz que pueda consolar y proteger a todos los hermanos y hermanas que, empujados por las guerras, la violencia generalizada, la pobreza y las necesidades, abandonan su hogar y su tierra para ponerse en camino como refugiados hacia lugares más seguros. Ayúdanos por tu intersección a tener la fuerza para seguir adelante, el consuelo en la tristeza, el valor en la prueba. Da a quienes los acogen un poco de ternura de este Padre justo y sabio, que amó a Jesús como un verdadero hijo y sostuvo a María a lo largo del camino. Él, que se ganaba el pan con el trabajo de sus manos, pueda promover de lo necesario a quienes la vida les ha quitado todo y darles la dignidad de un trabajo y la serenidad de un hogar. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que San José salvó al huir a Egipto, y por intersección de la Virgen María, a quien amó como esposo fiel según tu voluntad. Amén. Amén. Muchas gracias, Delma. Las bendiciones de Dios, nuestro Padre, que nos acompaña en los caminos. Nos encontraremos el próximo viernes para el último día del curso. Que todos puedan tener un buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Feliz Nos día. vemos. Feliz día. Vamos a verles. Okay, adiós. Nos vemos, Padre Juan. Muchísimas gracias. Estén bien. Gracias, Mario. Mario, un gusto. Adiós.